Bienvenidos al quinto episodio en Paul Podcast. Hoy estamos con David Crespo, ingeniero de estrategia de Fórmula E. ¿Qué tal estás, David? Hey, muy bien, encantado. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal estás, Todo Luca? bien, aquí andamos. Muy bien, aquí de vuelta de GPs y de carreras y todo bien. ¿Tú qué tal, Miguel? Pues, macho, trabajando mucho, o sea que muy contento. Bueno, Bueno, está bien. cuéntanos, Luca, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a entrevistar a, bueno, mi compañero del máster también, David, que, bueno, estuvo conmigo en el máster. Él empezó como ingeniero de pista, ahora nos contará toda su trayectoria. Y, bueno, es una gran persona, un crack en todo el mundo del automovilismo y del motorsport. Así que, bueno, esperemos que os guste un poco la charla, que os sea didáctica y que podáis tener una referencia también en cuanto a si queréis meteros en el mundo del motorsport. Y nada, ya para introducir a David, si quieres, cuéntanos tu trayectoria desde que empezaste, cómo fue todo, hasta dónde estás ahora. Te dejamos hablar si quieres lo que quieras y luego Sí, ya sí. estamos con preguntas. Sí, por supuesto. Pues mira, yo soy de Barcelona, estudié ingeniería mecánica ahí en la UPC y nada, un poco ya cuando me metí en la carrera la idea ya era tirar hacia el motorsport. Por el camino fui descubriendo otras cosas también, pero bueno, realmente desde el principio la idea que tenía era tirar para allí. Sí, es verdad que me costó un poco tomar la decisión antes de tomar la carrera, porque uno de los problemas endémicos que tenía siempre es que me gustan muchas cosas, entonces yo terminé el bachillerato que no sabía si quería hacer ingeniería, de hecho mi idea cuando empecé el bachillerato era hacer medicina, también me gusta Joder. mucho la literatura y me sigue gustando a día de hoy, o sea que desde pequeño siempre he tenido mucho interés por muchas cosas muy distintas, pero mira, hubo un momento en el que tomé la decisión de mm, sacar un poco de commitment, ¿no? Y de decir, pues voy a tope con esto y empecé la carrera de ingeniería como muchísima gente. Luego, si queréis, también podemos hablar del tema de Fórmula Student, que puede ser interesante para gente Ujú. que nos esté escuchando. Pero bueno, yo hice Fórmula Student durante mis años ahí en la UPC. Bueno, hice un Erasmus también en Alemania y también estuve haciendo Fórmula Student ahí. Y nada, terminé la carrera y estaba en ese momento en el que hemos estado todos prácticamente, ¿no? Que tú terminas la universidad o terminas el grado, tampoco tienes mucha experiencia, como mucho, que no era ni siquiera mi caso, pero como mucho has hecho algunas prácticas y tal, y si quieres tirar para el motorsport, habiendo hecho una carrera en España, cuesta, ¿no? Porque al final está, sobre todo si quieres hacer Fórmula Uno, Fórmula E, está prácticamente todo en el Reino Unido. Em, y realmente barajé mucho la oportunidad de hacer el máster de Brooks, que lo terminé haciendo con Luca precisamente. Pero el primer año decidí hacer un máster en España, em, pues porque para mí era más cómodo, porque yo en ese momento eh, tenía otras cosas en Barcelona y decidí quedarme un año allí y hacer el máster de QEV. La verdad es que es muy recomendable. Luego, pues también, igual que podemos hablar de Fórmula Student, podemos hablar de tema másters y qué hacer un poco cuando estás en esa situación, ¿no? Ujú. En la que terminas el La grado y carrera. no sabes muy bien, exacto, no Hmm. sabes muy bien hacia dónde tirar. Pues yo hice el máster en QEV, que es un máster muy práctico. Al final QEV, no sé si lo conocéis, pero es una empresa que hace Ujú. motores por eléctrico, están en Barcelona. De hecho, pues hace años en sus orígenes era una parte de campos, era la parte eléctrica de campos. Y luego, pues, por temas que yo desconozco porque ya hace tiempo, terminaron un poco segregándose y separándose. Y, y a día de hoy pues son una empresa propia, se dedican, como bien digo, al tema del motor por eléctrico, ahora se están metiendo con otros proyectos, pero tú al final estás estudiando en el edificio de la empresa. Si bajas abajo tienes el taller donde están los mecánicos trabajando, donde están los coches. En la planta de arriba están todos los ingenieros trabajando. La gente que te viene a dar clase, pues no son catedráticos, no son profesores de universidad, son gente que está trabajando en el sector en ese momento y te cuentan un poco cómo es su día a día, qué es lo que están haciendo. Y como digo, es un máster muy práctico y que te da un primer contacto muy bueno con la industria. Aparte de, pues, de todos los conocimientos técnicos, ¿no? Que también la verdad es que ahora comparando con
másters en Inglaterra, que también hice uno, pues la verdad es que yo aprendí muchísimo y no necesariamente aprendí más que lo que aprendí en Oxford. Pero bueno, de todas formas, después de un año me salió la oportunidad de hacer prácticas en Inter-Europol en las LMS, las European Le Mans Series, que es un poco, digamos, la segunda categoría del WEC, como mínimo aquí en Europa. Em, y, y nada, estuve un año trabajando de ingeniero de datos a raíz de esto en Inter-Europol con el MP3. Bueno, un año, una temporada. La verdad es que, claro, para mí en ese momento yo estaba viviendo un sueño, no era la primera vez que estaba en circuitos trabajando con... Aparte, bueno, es que los LMP3 son coches muy chulos, tienes los LMP2 que ya son coches del WEC y tienes los GT que también son coches del WEC en el mismo paddock. Y... Un segundo, que voy a quitar la calefacción, que me estoy asando. Vale, ya está, perdón. ¿Por dónde iba? Por las LMS. Eso Bueno, es. que me tiré todo el año trabajando ahí. Tuve muchísima suerte de tener 2 ingenieros de pista. Yo estaba de ingeniero de datos, que al final es la posición típica de cuando empiezas. No tienes tantísima responsabilidad, pero bueno, poco a poco me iban dando cada vez más conforme iba ganando experiencia. Pero tuve muchísima suerte de encontrarme con 2 ingenieros de pista. Una chica venezolana que justo ayer, que fue el Día Internacional de la Mujer, de hecho, me gustaría aprovechar para mandar un mensaje aquí a todas las chicas que nos estén escuchando, si hay muchas, porque es verdad que poco a poco vamos mejorando y cada vez hay más. Y de hecho, en mi sector en concreto, en la estrategia, si te paras a mirar la gente que hay en Fórmula 1, hay muchísimas chicas, pero bueno, siguen siendo por debajo de la mitad, con lo cual es un comentario que no debería estar haciendo ahora, pero el hecho de que ella lo esté haciendo ya remarca que todavía nos queda trabajo por hacer, ¿no? Entonces, nada, cualquier chica que nos esté escuchando, la verdad es que tienen... yo las chicas con las que he coincidido tienen mucha fuerza y en concreto la primera con la que coincidí fue Gabriela, que es una chica venezolana que estaba de ingeniero de pista ahí con los LMP3, me ayudó muchísimo. De hecho, está con nosotros Y ahora, está en de hecho Campos. está en Campos, ¿Ah, es sí? verdad. Mira, pues no lo había ni pensado, pero correcto, Gabriela Parra. Sí, sí, sí. Y luego coincidí con Juan, que es un ingeniero madrileño también. Hicimos un poco ahí de crew de hispanohablantes. Bueno, de hecho, Gabriela es venezolana, pero es casi Sí. como si fuera de Valencia. Y la verdad es que los dos me ayudaron muchísimo. Y este es otro de los consejos que yo le doy a cualquiera que me pregunta cómo ganar experiencia. O sea, agarrarse como puedas a la gente que tiene experiencia y que está dispuesta a ayudarte. Porque la hay mucha. Yo ahora que empiezo a tener ya cierto caché y que estoy en una posición de poder ayudar un poco más, pues también intento devolver ese favor que me hicieron a mí. Y hay que hacerlo. Yo intenté pues aprender todo lo que pude de esos dos. Y, y nada, luego terminamos la temporada de un poco de manera agridulce porque, bueno, estuvimos luchando por el campeonato hasta la última carrera. De hecho, llegamos a Portimao, que era la última carrera, creo que eran 15 puntos de ventaja o así. Teníamos que terminar solamente sextos o séptimos, y si el coche contra el que estábamos compitiendo, que estaba segundo, no ganaba la carrera, nosotros, independientemente de lo que hiciéramos, ya éramos campeones. Pues nada, íbamos liderando la carrera y nos dio un LMP2 por detrás a falta de una hora. Seguimos tirando, creo que estábamos cuartos, quintos, que todavía nos daba, y cuando quedaban 10 minutos se había dañado con el golpe del LMP2, se había dañado un poco la suspensión delantera, y cuando quedan 10 minutos terminó petando. Que durante esa semana estuvo bastante en las redes sociales, pero la verdad es que fue duro desde dentro, claro. Un campeonato relativamente importante, ya te digo, era mi primer trabajo. Estar tan cerca, la verdad es que, hostia, fue duro perderlo, pero luego echando la vista para atrás, yo todo lo que aprendí ese año es que es una barbaridad. Y es un regalo realmente poder hacer algo así, porque tuve mucha suerte. Es verdad que yo insistí muchísimo en encontrar unas prácticas. Estuve intentando encontrar cosas yo por mi cuenta, aparte de lo que QV me podía ofrecer, y
Pero aún así hay muchísima gente que hace másters y demás y luego no tiene una oportunidad tan buena, ¿no? Yo la verdad es que tuve mucha suerte, intenté aprovecharlo al máximo. Y luego cuando se terminó la temporada, pues ahí, de hecho un poco antes de que se terminara la temporada, es verdad que eh, yo me veía preparado igual para coger un poco más de responsabilidad para el año siguiente, pero igual me apetecía tirar más, como te digo, ¿no? Para el tema F1, Fórmula E, equipos más grandes, donde en general, o sea, no tiene tanto que ver con el talento o la calidad de los individuos, pero al final la ingeniería que se hace en este tipo de equipos simplemente por el hecho de que son mucho más grandes, pues es de nivel más alto, ¿no? Y a mí me apetecía tirar un poco más para ahí. Entonces es cuando decidí irme para Inglaterra, hacer el máster de Oxford Brookes, que es donde coincidí con Luca. Em, Durante el máster pues estuve haciendo cosas todavía con Inter-Europol, fui a un par de test como ingeniero de pista. De hecho, bueno, me ofrecieron hacer la temporada siguiente como ingeniero de pista, pero bueno, yo me salieron otras cosas y al final terminé diciendo que no. Luego estuve haciendo también de freelance así durante una época de Systems Data en Fórmula de Inglaterra. Luego terminé haciendo de ingeniero de pista con Virtuosi, que es en Fórmula 4 también, que bueno, ellos tienen estructura de F2, yo en ese caso estaba con la gente de F4, y ya te digo, todo esto mientras hacía el máster, o sea que he intentado ir cogiendo experiencia en todo momento. Es verdad que no es sencillo porque al final un máster pues requiere una dedicación alta, pero todo lo que puedas sacar, la verdad es que es oro, ¿no? Tanto para el currículum como sobre todo para lo que te aporta y lo que aprendes. Luego vas a la uni y todo lo que aprendes al final luego lo puedes aplicar y realmente ahí es cuando aprendes de verdad y cuando los conceptos se te quedan. Y nada, hubo un momento que me salió una oportunidad de hacer bueno, de, em, de entrar en un programa que tiene Williams Fórmula 1, em, que bueno, es un programa en mi caso en mi promoción fueron 8 meses, donde me parece que tenían por encima de las 1000 solicitudes, seleccionaron a 60 Wow. candidatos y luego a partir de ahí pues iban haciendo un poco de criba. Las primeras fases, o la primera fase fue un examen escrito, digamos, nos invitaron un día ahí, nos explicaron todo el proyecto y hicimos un examen escrito y luego de ahí pues seleccionaron a 10. Bueno, antes de continuar con esto, una vez me seleccionaron, yo les dije a Virtuosi que estaba con esto, y que con Virtuosi estaba trabajando como de freelance, digamos, y bueno, ellos por políticas con las que yo realmente no estoy de acuerdo, pero bueno, al final son sus políticas de empresa, ellos me dijeron que sí, estaba trabajando con ellos, que no querían que hiciese este tipo de programas, aunque desde mi punto de vista, al final es un programa educacional, digamos, que está dirigido a ingenieros Claro. jóvenes y no requería tanto a nivel de tiempo. Yo creo que sin mucho problema hubiera podido compaginar las dos cosas, pero bueno, ellos me dijeron de alguna manera que tenía que escoger. En ese momento, la verdad es que em, fue un tiro desde muy lejos porque éramos, pues eso, 60 personas el día que fui a hacer el examen y nadie me aseguraba nada. Pero bueno, yo decidí dejarlo de Virtuos y irme para ahí. No, evidentemente los de Williams no me pagaban nada, los de Virtuos sí, porque estaba trabajando para ellos. Pero bueno, como te digo, la idea que yo tenía cuando me fui para Inglaterra era terminar en Fórmula 1 y al final esto me acercaba un poquito más, ¿no? Decidí cogerlo y bueno, siempre digo que era un poco como Operación Triunfo, pero de ingenieros. Iban haciendo diferentes fases y se iban cargando a gente. Estuvimos... em, la primera fase éramos, después de los exámenes, seleccionaron a 10 personas y hacíamos cosas de sim racing precisamente. O bueno, ahora que desde el COVID sobre todo se ha profesionalizado mucho el tema del sim racing, pues están intentando, como mínimo desde Williams, meter ingenieros jóvenes que tengan proyección de llegar a la Fórmula 1, pero que los puedan entrenar, digamos, en la parte de sim racing y así al final todo el mundo sale ganando, ¿no? Nosotros como ingenieros, pues al final el tema de desarrollo de herramientas no es tan diferente de lo que terminas haciendo y los pilotos o la gente que compite en sim racing, pues
pues también se benefician de tener un ingeniero de pista que te está ayudando durante las sesiones. O bueno, ingeniero de pista, ingeniero de estrategia, la verdad es que teníamos estructuras de hasta 2-3 ingenieros por coche en algunas carreras de más importantes. Y nada, luego de esos 10 creo que seleccionaron a 6 y nada, hicimos varios assessments, o me salen palabras en inglés, no sé si a ti te No pasa pasa esto, nada. Lucas, pero cuando vives en Internacionalizamos. Inglaterra, exacto, pues como varias pruebas en el simulador de Fórmula 1 que tienen ellos, en el Deal Driver in the Loop, que es, bueno, pues eso, un simulador enorme, la verdad es que es prácticamente como estar en un coche, y Qué nos guay. tenían ahí como ingeniero de pista, que la verdad es que fue una experiencia brutal, y luego estuvimos en Mission Control, que es, digamos, la sala que utilizan ellos durante las carreras, donde tienen a gente trabajando en remoto, pues nos metieron ahí a hacer una simulación de carrera como estrategas, y éramos los 6 en una carrera donde había 14 pilotos controlados por la IA y los otros 6 cada uno controlaba el suyo, y estamos de alguna manera compitiendo el uno con el otro. Controlando me refiero a nivel de estrategia, ¿eh? O Sí, sea, sí. decidíamos pues qué neumáticos poner, cuándo parar, y, y fue muy interesante también, ya no solo la carrera en sí, porque al final, pues si te toca un piloto lento tienes poco que hacer, pero sobre todo preparar toda la estrategia y tenemos que hacer una presentación pues a gente importante, ¿no? Si tú miras el muro de Williams durante las carreras, de los 5 que hay, 2 estaban en las presentaciones que hacíamos. Y luego pues seleccionaron a 2 finalistas, yo tuve la suerte de ser uno de ellos. Hicimos una presentación final, nos dejaron bastante más margen para escoger lo que quisiéramos. Yo tiré para el tema de estrategia y desarrollé, bueno, así sin entrar en muchos tecnicismos, pues una serie de simulaciones que utilizan una técnica que se llama Monte Carlo, que se utiliza en estadística eh, para, para predecir ciertas cosas de energy management, o de manejo de energía en mi caso era en Fórmula E. Y nada, nos invitaron, no nos dijeron quién ganaba, nos invitaron a la gala de Autosports del año pasado, que fue en diciembre. Estaban pues, te puedes imaginar, ¿no? Todos los jefes tipo Toto Wolff, Christian Horner, Zak Brown, estaba Jackie Stewart recogiendo una medalla, pues gente de Ferrari, gente de todos lados. Y nada, tuve la suerte de que me dieron el premio, tío, de salir al escenario Ahí a está. recogerlo, hacer un poco como pude, porque estaba nervioso hasta que no te puedes imaginar, Oye, casi como en pero un un poco sueño, como ¿no? pude, casi como en un sueño, hacer un medio discurso mal preparado, pero, pero no, la verdad es que fue una experiencia brutal. Y ya no solo ese día estar ahí, que la verdad es que fue muy chulo, fue más que el premio en sí, el premio realmente fue estar ahí ese día, pero sobre todo pues toda la experiencia que gané, toda la gente que conocí, Eso es. los contactos que ahora pueda tener, y o sea, hay muchos de los contactos que he hecho que a día de hoy están en mi posición, pero que de aquí 2 o 3 años seguramente estarán en posiciones muy importantes, porque la verdad es que había gente muy preparada en ese programa. Y nada, un poco antes de terminar el programa, pues bueno, también estuve involucrado con un proceso de selección para entrar en la Ferrari Academy, que, bueno, en Ferrari tienen un proyecto que eso le llaman la Academy ellos, que son unas prácticas, me parece que de 7-8 meses. De hecho, nosotros tenemos una Una compañera compañera que estuvo con nosotros en Brooks, que, está allí ahora mismo, sí. que está ahí. Bueno, de hecho, ya ha terminado la Academy y está trabajando ahí ya en Ferrari. Entonces, bueno, yo hice todas las pruebas y también tuve la suerte de llegar al final, y justo cuando llegué al final y no sabía si me iban a ofrecer algo o no, me salió una oportunidad en Fórmula E. Y bueno, al final lo de Ferrari era un tema de simulación y tal, más a nivel de dinámica vehicular, que a mí me llamaba, pero siendo sincero y mirando para atrás, y creo que es la decisión correcta, me llamaba más porque era Ferrari y porque era Fórmula 1 que porque el puesto en sí encajara Contigo, con, claro. con lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces salió lo de Fórmula E, que era
trackside, o sea, estar en el circuito y haciendo estrategia, que al final es algo que siempre me ha llamado muchísimo. Bueno, pues mira, decidí cogerlo de Fórmula E. Habrá muchísima gente que dirá que lo sensato hubiera sido esperarse. En ningún momento me terminaron de ofrecer nada concreto en Ferrari, pero bueno, me dijeron que me tenían que decir. Estuve un poco en la encrucijada de que Ferrari me decía que no me podían decir nada hasta la semana que viene, y los de Fórmula E me decían que tenían que saber algo Ya. la semana siguiente. Y al final decidí cogerlo, y mirando para atrás creo que fue la decisión correcta. Quién sabe, igual en algún momento termina haciendo Fórmula 1 o incluso en Ferrari de estrategia, que es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea Claro. que al final yo creo que eso también es importante, no dejarse embriagar o que te ciegue un poco el brillo de la Fórmula 1, porque Eso es. brilla mucho, y seguir un poco el camino de lo que a ti realmente te gusta, porque estar en Fórmula 1 haciendo algo que tampoco te encaja tanto, y tengo varios compañeros que lo han terminado haciendo, y tú seguro, Luca, que también tienes alguno en mente, pues no termina de ser todo lo guay que debería ser estar en Y lo Fórmula 1 bonito, si sí, no, sí, si sí, no sí. estás haciendo lo que te gustaría. Justo. Bueno, retomando entonces un Y poquito, si quieres, ahora ya que nos has contado un poco tu Upa. experiencia desde dónde empezaste hasta ahora como ingeniero de estrategia, vamos a ir un poquito a desglosándolo poquito a poco. Volviendo un poco a tus andadas de tu carrera y tu grado, dijiste que has estado haciendo Fórmula Student, has estado en diferentes proyectos durante tu carrera. ¿Tú crees que merece la pena hacer este tipo de proyectos durante la carrera? ¿O te ayudan luego para más adelante escoger un máster o un trabajo? Yo soy de la opinión de que es evidente que te ayuda muchísimo. O sea, creo que es una experiencia que todo el mundo hay que vivir, o todo el mundo tiene que vivir, todo el mundo que quiera llegar al motorsport. Bueno, no necesariamente, no quiere decir que si no lo hagas ya estás descartado, porque no es así. Pero, creo que evidentemente da una experiencia muy buena también. eh, pues gente, o sea, es la primera oportunidad que mucha gente tiene de trabajar en un proyecto de grupo, digamos, de verdad, donde, bueno, más allá de los proyectos de grupo que puedes hacer en el cole o que puedes hacer en el instituto, ¿no? Pero hacer un proyecto donde realmente la gente quiere estar ahí, que es como termina siendo el motor sport, porque al final es un mundo muy pasional donde la gente está, pues eso, por pasión, porque si no, no estaríamos. Si no, yo estaría en mi casa tomando el sol. No aquí, bueno, hoy a medias, pero en general no hace muy buen tiempo. Mm, Em, entonces, yo creo que sí, que Fórmula Student está muy bien, pero en el otro extremo es verdad que hay mucha gente que se pasa muchos años haciendo Fórmula Student, y algunos de ellos, o a muchos de ellos, les termina yendo muy bien, ¿eh? O sea, tampoco soy yo nadie para decir lo que está bien y lo que está mal, y ujú. de hecho un poco lo bonito de esto es que no hay un camino correcto. Hay muchos caminos que llevan a Roma, y cada uno tiene que encontrar el suyo. Pero yo siempre he sido mucho de la filosofía de intentar buscar otras cosas también. Y ahora que, que lo veo también desde la posición de un equipo, digamos, que a veces recluta gente, yo a veces cuando veo currículums, prácticamente todo el mundo ha sido Chief Engineer de departamento de suspensiones de Fórmula Fórmula Student, Student. pero todo el mundo ha tenido un cargo importante en Fórmula Student, o prácticamente todo el mundo, porque si te pasas ahí 2, 3 años, al final por evolución, pues la gente más mayor termina yéndose, y los que Hmm. llevan, Coges relevo, sí. los que tienen un poco de experiencia van cogiendo relevos. Lo cual está muy bien, pero es verdad que a la hora de encontrar trabajo más adelante, tampoco marca tanto la diferencia, porque es que prácticamente todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces, yo Mm. siempre he sido muy partidario de también buscar otras cosas. Eh, ¿Sabrías Evidentemente, si son... decirnos alguna que se te ocurra? Bueno, pues mi consejo principal sería intentar buscar algo en las carreras y tener experiencia en el circuito. Evidentemente, depende mucho de qué quieras hacer, porque em, en general yo creo que lo podríamos dividir en gente que termina estando en el circuito, que sería un poco mi caso, gente que se dedica pues eh, estrategia, performance, race engineering, toda esta parte de gente operacional que está en los circuitos, y luego pues gente más que hace trabajos de oficina,
de diseño y demás, ¿no? Yo esta última parte tampoco puedo hablar mucho porque no la he hecho, tampoco ni siquiera me gusta, para mí es el lado oscuro, con lo Estoy de cual acuerdo. me centro en el otro. Em, yo creo que si quieres terminar en un circuito, lo primero que tienes, o bueno, no lo primero, pero en algún momento tienes que intentar sacar experiencia estando en un circuito, Eso aunque es. sea limpiando llantas o da igual, es Sí, sí. que Limpiando es neumáticos indiferente. seguramente. O Sí, metiendo sí, sí, presiones a los neumáticos. tal cual, tal cual. Y de hecho, yo si pudiera volver para atrás, bueno, arrepentirme no me arrepiento de nada, ¿no? Pero si pudiera volver para atrás, una cosa que igual sí quería es em, hacer de mecánico en algún momento, porque a veces me Sí, doy cuenta que tengo compañeros que sí que han hecho de mecánico de jóvenes, ni que sea un año, y se comunican mucho mejor con los mecánicos, que también es una tarea importante cuando estás en pista, ¿no? Igual para la estrategia no tanto, pero para tu trabajo, por ejemplo, de ingeniero de pista es que es fundamental comunicarte bien con los mecánicos y entender cuánto tiempo tardan en hacer las cosas, entender cómo se deben Hmm. organizar. Al final es que es fundamental y yo reconozco que a mí a veces me cuesta porque no tengo esa experiencia, ¿no? Una persona que ha hecho un año de mecánico, que hay mucha gente que lo hace durante la carrera, igual en el primer, segundo año mientras hace la carrera de ingeniería mecánica, como, claro, si estás en el primer año es difícil encontrar algo mm, de ingeniero, digamos, pero igual puedes aprovechar para hacer algo un año de mecánico. Es que ni que sea en rallies, da igual, pero tener un poco Nosotros de tenemos un amigo, experiencia, ¿no? Que está por ahí en equipos de sí, rally en la universidad. claro. No, no, y le puedes sacar muchísimo, muchísimo provecho. Sí, sí. justo. Y luego, bueno, un poco más adelante, yo ya esto lo empecé a hacer cuando terminé el primer máster, imagínate, pero si en algún momento puedes hacer algo en el circuito de ingeniero de datos, que es la posición clásica Justo para ahora. empezar, pues es que, claro, ya lo tienes todo. Vale, pues ahora a raíz de un poco de lo que has dicho de cómo empezaríamos y demás, voy a hacerte una pregunta, vamos a ir primero a esta, y es, cuando tú vas a pista, ¿qué tipo de roles hay? ¿Cómo empiezas? ¿Hasta dónde puedes llegar? En diferentes categorías, ya sea en Fórmula E, por ejemplo, ¿dónde estás tú? Por ejemplo, la que estoy yo o la que tú también has trabajado. Cuéntanos un poco de tu experiencia allí. Guay. A ver, podemos empezar por abajo e ir poco a poco Sí, subiendo para arriba. Venga. Yo creo que abajo de todo, seguramente lo primero que tienes es el karting. Yo no he hecho nunca de karting. Tú seguramente tienes mucha más experiencia que yo, pero bueno, ahí, cuanto más abajo, la densidad de ingeniero por coche va bajando, ¿no? La proporción. sí, y hay también menos Y ingeniería en karting también, o sea, es muy poquito. mucha menos ingeniería también. Bueno, claro, al final una cosa lleva a la otra, digamos. Em, y bueno, si te vas a karting, de hecho, muchas veces hay un ingeniero de pista para varios coches. Justo. Em, y luego ya, si subes al siguiente peldaño, pues que ya te estarías metiendo en Fórmula 4, bueno, este tipo de categorías, ¿no? Incluso alguna Fórmula 3 regional, GT4, los Clio Cups, cosas así, Eurocup. turismo. Bueno, yo Eurocup casi que la La contaría pondríamos un una poco por más encima, arriba. pero Más, ¿no? yo Vale, la vale. pondría una por encima. Pero el primer nivel, en general, yo creo que normalmente lo que tienes es un ingeniero de pista por coche y como mucho un ingeniero de datos, pues para 3, 4 coches, ¿no? Una estructura de un equipo, pues podría ser eso, 4 coches con 4 ingenieros de pista, uno por coche, y luego un ingeniero de fiabilidad de todos los coches está bien y de descargar los datos de todos los coches y demás. ¿Y no habría ningún perfo? ¿Tú crees? O Yo creo en F4 lo no, que yo he no. visto yo es que no, muy pocas veces hay perfo. Bueno, imagino, ¿tú coincides con esto o has visto No, no, perfos no, en no coincidimos F4? mucho, la verdad. No coincidimos mucho con F4 en campos. Ah, vale, vale. Pero. Vale, pensaba que decías que no coincides con mi opinión. Que sí, Ah, no, que. no, no. No coincido con los de F4, entonces no lo sé. Coincido con lo que dices tú. Vale, Por lo vale. menos es lo que dices tú. Hay un data y cuatro, bueno, un race por cada coche, ¿no? Y Claro, te quería preguntar un claro. poco, para empezar, tú no, aunque sean estas categorías, que es un poco por encima del karting, si tú quieres empezar, empezarías como data, entiendo yo, ¿no? No, o no te ponen ya directamente como race. O sí en estas categorías. Eh, depende mucho, yo creo que depende de la categoría, ¿no? Un F4, o sea, claro, digamos que dentro del peldaño, pues habría mini peldaños, ¿no? Diferentes. Subpeldaños Sí. dentro, ¿no? Y yo creo que si empiezas, por ejemplo, me cuesta en España sabérmelo un poco mejor porque yo al final, en mi vida laboral prácticamente entera ha sido fuera. De fuera. Eh,
Pero aquí en Inglaterra, por ejemplo, si quisieras hacer F4 en Inglaterra de cero, es impensable que te pongan de ingeniero de pista. Justo. Como dices tú, el trabajo que te tocaría hacer sería el de ingeniero de datos. Si empezaras a hacer ginetas o coches categorías como muy, muy junior, pues entonces sí que hay gente que empieza directamente haciendo de ingeniero de pista. em, bueno, pues con chavales jóvenes que tampoco tienen un presupuesto altísimo y en esas categorías sí que mucha gente, o muchas veces, perdona, sí que hay simplemente un ingeniero por pista, de pista por coche, e incluso a veces estructuras de equipo con dos coches que tienen solamente un ingeniero Solo. para los dos coches. Eso es. Que también pasa que estaría un poco como a caballo entre lo que hemos hablado del karting Ujú. y este primer nivel, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que alguien, por Pero ejemplo, estudiando la carrera, podría llegar a empezar como race en ginetas o en Clio Cups o sí, algo así? sí, perfectamente. Yo creo que sí. Lo que también valoraría yo estando en esta posición es de quién voy a poder aprender si estoy ahí Ujú. yo solo, ¿no? Yo creo que sería complicado ya no, o sea, si estás tú solo, ¿no? En uno de estos equipos que estamos hablando que solo hay Sí. un pista, podría ser que te lo ofrecieran porque al final tampoco necesitan un nivel de ingeniería altísimo, al final Justo. simplemente que los coches estén listos para salir a pista, que el piloto esté cómodo y poco más. Eh, Mm. lo que pasa es que el margen de aprendizaje que tiene seguramente sea poco. Pero como decíamos antes, cualquier experiencia en ese momento es válida. Pero bueno, de todas formas, para mí lo ideal sería seguramente empezar de datos, de ingeniero de datos, en un equipo que tenga una estructura un poquito más grande, donde tengas ingenieros de pista, ni que sean dos, tres, eh, con los que tú te puedas ver reflejado. Un poco lo que explicaba yo antes que hice con Sí. Gabriela y con Juan cuando estaba en Inter Europol, ¿no? Y absorber Pues todo lo que pueda de absorber todo ellos. lo que puedas y exacto, y cuando te hayas tirado un año aprendiendo y viendo, entonces empiezas a estar en la posición de poder hacer un trabajo ni que sea más o menos decente, que aún así es un trabajo complicado y que al principio los inicios siempre son duros Sí. porque a la que te ves tú solo frente al peligro no es sencillo, ¿no? Pero como mínimo ya tienes claro o ya tienes más o menos claro por dónde van los tiros. Y, y luego, bueno, si subiéramos un peldaño más en Genial. la escala, ya nos meteríamos seguramente en alguna categoría a nivel europeo, como puede ser la Euro F3 que estás haciendo tú o las LMS que hice yo cuando terminé el máster de QV. em, y nada, ahí en general pues ya tienes... mm, Bueno, hay estructuras que tienen parecido a lo que estábamos hablando antes, un ingeniero de pista por coche y un ingeniero de datos. Luego hay otros equipos que ya pues empiezan a ver performance, Justo. systems, cosas más especializadas, ¿no? De hecho, pues yo qué sé, cuando yo estaba haciendo el MS con los LMP3 sí que realmente la Ujú. estructura que teníamos eran dos coches con un ingeniero de pista en cada uno de ellos y yo como ingeniero de datos para los dos, pero luego si te ibas en el mismo box que también teníamos los LMP2, en la estructura de los LMP2 pues ya teníamos solamente un coche y ya tenías un ingeniero de pista, un performance y un systems Vale. eh, para solamente un coche. Sí, claro. Si hubiéramos tenido dos coches, pues se multiplicaría por dos, porque ahí ya no te puedes permitir el lujo de tener una persona que esté trabajando en varios coches Claro. eh, porque realmente es, es muy demandante el trabajo Sí. que tienes que hacer, ¿no? Ya empieza a requerir más tiempo y más dedicación a un solo coche. Y Em, experiencia para gente que nos esté viendo, para, por ejemplo, vale, a lo mejor has hecho un año de F4 o en categorías más inferiores, o no. ¿Cómo ves para directamente saltar a lo mejor a estas tipos de categorías, Eurocup 3, GB3, el MS que tú dices? ¿Cómo lo ves? a ver, yo creo que depende muchísimo de la posición en la que te encuentres y de lo que te ofrezcan. Yo, sinceramente, soy partidario de si te están dando la oportunidad, o sea, si realmente eres capaz de encontrar la oportunidad, Tirarle. tú ve para allí y luego es Claro, posible que claro, te des cuenta de que en el momento en el que llegas no estás preparado, pero es que justo. muchas veces la mejor manera de prepararte es estar ahí, que te caigan un poco de palos el primer día, que seguro que te ha pasado a ti, ¿verdad? Y, pero al final
es como te curtes. O sea, ya te digo, yo recuerdo, pero es que me ha pasado en todos los trabajos que he tenido. Las primeras sesiones que haces, bueno, la primera sesión que hice en mi vida, que fue en Paul Ricard, en las LMS, fue una sesión de test teníamos 8 horas de pista ese día, que es muchísimo. Bueno, es que la recuerdo como yo iba de un lado al otro del box dando vueltas como un pollo sin cabeza, tampoco tenía claro. O sea, me pedían que descargara los datos, yo no sabía ni cómo funcionaba Wintax, que es el Wintax, programa sí. que se utiliza para descargar los datos y tal, ni siquiera sabía hacerlo funcionar y yo iba con el ordenador en la mano dando vueltas por el box con los cables que se me iban saliendo y que sobreviviendo. Y realmente ese día terminé diciendo, bueno, es que como esto sea así siempre, yo es que voy a aguantar aquí una semana porque es que Sí, me van a sí. echar, básicamente. Y luego ya al segundo día, pues poco a poco vas mejorando, ¿no? Pero es que luego, ya te digo, me ha pasado en todas las categorías hasta llegar en Fórmula E. El primer día que estuve en Fórmula E, que era la primera vez que, por ejemplo, tenía Intercom, que es el panel este que se ve en el muro en la tele, en las carreras de Fórmula 1, donde hay muchos canales y hablas con todos los ingenieros y claro, al final como somos tanta gente, pues en cada canal hay eh, cada departamento y demás. Claro, ahí también me petó la cabeza porque yo no estaba acostumbrado, tampoco el flujo de comunicación es muy distinto a todo lo demás en un equipo tan grande y Justo. también me pasó lo mismo, la primera sesión es que no las veía venir. Pero es que es así como se aprende. Entonces, lo que me decías tú, si realmente tienes un poquito de experiencia y te sale la oportunidad de hacer un trabajo en el MP2, por ejemplo, o en F3, algo así, vamos, es que yo iría de cabeza. O sea, es verdad Sí. que puede llegar a dar un poco de miedo porque seguramente no te sientes preparado y muy probablemente no lo estés, pero ya lo estarás Justo. cuando te hayas dado de cabeza un par de veces, porque es que es Sí. así como se aprende. Yo creo que de la mano de lo que has dicho tú en algún momento en la entrevista, para mí lo más importante es darse oportunidades. Darse oportunidades, o sea, si te das oportunidades, si estás preparado, genial, porque lo vas a hacer estupendo. Si no estás tan preparado como tú crees, te la das y aprendes. Entonces, para Sí. Sí, mí sí. eso es lo importante, es darse Yo al final oportunidades. un poco lo que veo en base a todo lo que has dicho y también viendo, bueno, a Luca, que yo soy amigo suyo desde el colegio, lo más importante es ir buscando oportunidades por todos lados y ni cerrarte puertas y, o sea, lo que veas no dudar, ¿sabes? O sea, cuando contabas lo de Williams y tal, una determinación, ¿no? Y de decir, mira, esto es lo que Mm, yo quiero y buscarte las oportunidades. Bueno, Sin duda, yo creo que es lo más sí, sí, tal importante, o cual. sea, ir buscándote todo, como tú decías, ¿no? Desde abajo incluso, lo primero que pilles. Y eso es lo que te hace luego diferencial para llegar más lejos. mm. Tal cual, sí, sí. Justo ahora, bueno, pues quería que comentases un poco, eh, ligando un poco ya con tu trabajo actual como ingeniero de estrategia en un equipo de Fórmula E, donde vas a estar viajando por todo el mundo. ¿Cómo es el proceso de aplicar a este tipo de equipos ya más grandes, más tops, F1, FE? Y un poco también, luego ya, pues cuando nos cuentes un poco esto, cuéntanos también un poco cómo ha sido tu ingreso ahí, qué estás haciendo dentro del equipo y un poco tu rol y tus experiencias dentro del equipo. Sí, por supuesto. Mira, claro, ahora entramos ya en el último peldaño, ¿no? Hemos estado Justo, hablando un poco eso de es. karting, luego categorías inferiores, categorías ya más senior a nivel europeo, y luego ya te metes, pues, en los mundiales, que al final son tres, em, o como mínimo los que están Sí. reconocidos como campeonato del mundo son, evidentemente, la Fórmula 1 por excelencia, la Fórmula E y el WEC. Yo he tenido la suerte de hacer Fórmula 1 trabajando no, pero bueno, lo de Williams lo podrías contar, pero los otros dos sí que he estado trabajando porque esto se me ha olvidado decirlo, pero hice las 24 horas de Le Mans también el año que Qué estaba con guay. Inter Europol. eh, y bueno, evidentemente ahora que estoy haciendo estrategia en Fórmula E, ¿no? Entonces ya te metes en el último peldaño donde la cantidad de gente pues se multiplica. Al final nosotros somos un equipo pequeño, yo ahora estoy en RT Fórmula E y somos el equipo más pequeño de la parrilla y aún así vamos al circuito y somos pues como unos 15 ingenieros más 5 o 6 que puedan haber en Mission Control trabajando en remoto. Si vas a Fórmula 1, tampoco te creas que el salto es tan grande, ¿eh? Yo creo que en Fórmula 1 creo que son unos 25 ingenieros en pista más, sí, es verdad que luego en remoto pues igual tienen a 100 personas, ¿no? Pero
Em, pero en el circuito creo que tampoco es tan complicado. Perdona, tan diferente. Diferente, sí. Y, y- pero sí que estás pues en un nivel de gente, o sea, hay muchísima más gente que los niveles anteriores que estábamos discutiendo y claro, la comunicación cambia totalmente, luego la especificidad de tu trabajo también cambia totalmente, pues porque pasas de tener la responsabilidad total del coche si estás haciendo de ingeniero de pista o aunque estés haciendo de datos, la responsabilidad de la fiabilidad del coche a tener cosas súper concretas. O sea, Sí, muy por puntuales. ejemplo, exacto, los departamentos que tenemos nosotros, em, pues evidentemente tenemos los ingenieros de pista y los ingenieros de performance, que esos siempre están, pero claro, sus trabajos están mucho más centrados en la comunicación, por ejemplo, el de pista, en la comunicación con el piloto como tal, porque todo lo demás que un ingeniero de pista tendría que hacer en otra categoría, aquí tenemos a alguien que lo haga. Por ejemplo, tenemos un ingeniero de neumáticos que se dedica solamente, o sea que las 12 horas que estamos en el circuito cada día cuando estamos en un evento las dedica a supervisar los neumáticos y asegurarse de que todo esté correcto a nivel de neumáticos, que es algo que en cualquier otra categoría haría el ingeniero de pista Justo. en, ¿qué? 15 minutos tardas en calcular las presiones, mirar tal, pues este tío tiene 12 horas al día para mirar lo que un ingeniero de pista en F3 tiene tiempo de hacer en 15-20 minutos. Sí. Em, y luego pues tenemos gente, bueno, yo de estrategia que eh, en pocos equipos fuera de los 3 mundiales se pueden permitir el lujo de tener un estratega que se dedique solamente a preparar la estrategia de la carrera y de las otras sesiones, porque también llamamos estrategia pues todo el tema de organizar run plans, Eso es. de ayudar al piloto con el tráfico y demás, pues eso también entra dentro La estrategia, ¿no? De tu de trabajo. la estrategia y que es otra cosa que tú seguramente hagas Sí. en EuroF3, planificar las sesiones. Y la parte más operacional, digamos, pues de eso también me encargo yo, o sea, es bastante específico y es carga que le quitas al race. Luego, pues ya cosas más específicas de Fórmula E, pues tenemos gente de energía, digamos, de Energy Energy Management, que management, la ¿no? llamamos. Claro, tenemos 2 personas, de hecho, luego tenemos pues 3 systems en el circuito y 2 más en Mission Control. Tenemos 2 personas de controles, porque en Fórmula E y en Fórmula 1 también, creo que en el WEC no es tanto, pero claro, el hecho de tener motores eléctricos te da una libertad para hacer lo que quieras con los motores y para distribuir la potencia como tú quieras, y también tienes el tema del regen y tal, que con los Claro, controles, es decir, con software, con programación, tú ya puedes hacer que el coche vaya más rápido. claro. No es solamente el setup, evidentemente el setup sigue siendo importante, pero si tú clavas el setup y los controles están mal porque el coche está, entre comillas, y muy a nivel muy general, mal programado, em, el coche va a ser lento. Mm, Con lo cual tienes que clavar las cosas y ya te digo, tenemos 2 personas de control en el circuito. Luego tenemos toda la gente de management, ¿no? Que en categorías más bajas normalmente tienes un team manager para todo el equipo. Nosotros tenemos pues 3 o 4 personas que se dedican a gestionar el tema de management en el ujú. circuito. Luego en la oficina pues tenemos gente de recursos humanos, tenemos gente que organiza los viajes. Sí, sí, sí. O sea, lo que decíamos antes, ¿no? Las tareas son muy específicas, lo cual te permite llegar muy lejos en cada una de ellas también. Sí, te quería Eh, preguntar justo que has dicho que es muy importante no solo el setup, sino también cómo gestionas la energía, sobre todo en Fórmula E. ¿Cómo de importante también es la estrategia, que es al final a lo que tú te dedicas dentro de la Fórmula E? Y un poco cómo contribuye tu trabajo a que el equipo vaya mejor y que gane carreras, por ejemplo. Claro. em, a ver, empezando por lo primero, el tema de la energía en Fórmula E es que es fundamental. Es fundamental porque realmente es un poco para lo que está hecha la La categoría. categoría. Em, Mm, claro, al final, y es lo que la hace especial y lo que la hace tan diferente. No sé si la gente seguirá mucho la Fórmula E. Es verdad que en España tampoco se sigue muchísimo. Fuera de España, mm, la verdad es que aquí en el Reino Unido, a mí a veces me sorprende que a veces
yo qué sé, me acuerdo ahí en Brooks, que iba al gimnasio cuando estábamos en la uni, iba al gimnasio de la uni y tenían puesto carreras de Fórmula E y pensaba, Sí, hostia, sí. yo estaba trabajando en esta carrera este fin de semana. O yo que sé, vas a un pub o lo que sea y a veces tienen una carrera de Fórmula E puesta. En España es verdad que no se sigue tanto, pero bueno, en, si la gente tiene en la imagen, en la cabeza la imagen de una carrera de Fórmula E, lo que sucede es que hay muchos adelantamientos, que lo que eh, la categoría está hecha para evitar que pase lo que pasa en Fórmula 1, que es que, que el coche más dominante tiene una ventaja pues bastante grande y al final termina pasando pues lo que pasó con Vettel del 2010 al 2014, con Hamilton del 2015 al 20 y con Verstappen lo que está pasando ahora, ¿no? En Fórmula es muy complicado que pase eso por el tema de la energía. Al final, la FIA o la Fórmula E decide que la carrera va a tener un cierto número de vueltas y te da una energía que si tú te pasas la carrera apretando para ser el más rápido, no llegas al final. O sea, tú te tienes que pasar la carrera guardando Administrando. energía, administrando la energía, correcto. Entonces, lo que termina pasando es que todos los coches se siguen muy de cerca porque todo el mundo quiere tener el rebufo del delante, con lo cual ser el primero es una penalización brutal. O sea, es muy complicado que se escape alguien, porque ser el primero es una desventaja muy grande porque no tienes rebufo y el efecto del rebufo en cuanto a la energía realmente es muy grande. Entonces, bueno, a lo que lleva eso es que eso, ¿no? Es un poco como el draft de la NBA, que el que gana la NBA luego, perdona, el que queda último elige al año siguiente al jugador universitario el primero. Entonces, como de alguna manera se va igualando, porque ser el primero te da una desventaja. Em, y, y entonces, un poco también lo que termina sucediendo, aparte de esa tendencia, ¿no? A que todo el mundo se vaya juntando porque el primero tiene desventaja y el último es el que más ventaja tiene, es que el hecho de estar administrando la energía todo el rato hace que sea muy fácil adelantar. O sea, si tú quieres adelantar en cualquier momento, Sí, realmente puedes. Porque el de adelante es que va a levantar el pie 100 metros antes de frenar. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es no levantar el pie tú. Ahora, eso también viene a un coste de energía, digamos. Pero ahí es donde entras tú un poco, ¿no? En la estrategia ahí esta. exacto, ahí es donde entra la estrategia y donde entran pues las decisiones de si realmente vale la pena adelantar en ese momento, si no vale la pena, si vale la pena incluso dejarse adelantar, que es algo Ostras. contraintuitivo, ¿no? Que Hmm. nunca pasa en ninguna otra categoría de No. motorsport, pero que en Fórmula E puede llegar a pasar. Luego está el tema de los attack modes, que bueno, eso ya es un poco más Mario Kart, ¿no? Tienen estas zonas, Sí, sí. bueno, te sales de la trazada y activas, em, te da 50 kilovatios de potencia, que creo, hostia, si de memoria creo que son como 65 caballos o algo así, no lo sé. Sí, justo más o Joder. menos. Te da un poco más de potencia en los siguientes minutos. Entonces, bueno, también es una decisión estrategia cuando tomar ese attack mode y tener una ventaja eh, para poder adelantar o incluso a veces para poder escaparte. Porque si Ujú. realmente consigues romper esta barrera del rebufo que decíamos, tú tienes una desventaja, pero el que está detrás tuyo, si lo tienes a 3 4 segundos, también tiene una desventaja. Lo que pasa es que crear ese escenario también pues tiene un Es- coste energético y demás, ¿no? Entonces son muchas las decisiones que hay que tomar durante la carrera. Em, Muchas vienen desde el departamento de estrategia, pero también de la mano del departamento de Energy Management, ¿no? Al final, de hecho, Ujú. literalmente estamos uno al lado del otro en el circuito y las dos cosas son muy complementarias. No te hemos preguntado qué piloto llevas. Bueno, yo, ¿O a cuántos? claro, claro, ahí está la cosa. Nosotros somos, o sea, tenemos, como todos los equipos de Fórmula E, dos pilotos y en el departamento de estrategia estoy yo solo. O sea, Ujú. solamente estoy yo, pero tenemos una empresa externa que, bueno, nos da un software de timing. Cuando digo un software de timing es, bueno, pues em, para la gente que igual no esté tan metida, ¿no? Es una herramienta de software que te da pues los tiempos por vuelta y demás. Los tiempos por vuelta al final es lo típico, pero te da toda la información, digamos, de la carrera, ¿no? En qué vuelta
desde lo básico, como en qué vuelta estás, como decía, los tiempos de vuelta, pues los porcentajes de batería de los demás y cosas así. Em, y también nos ofrece ayuda con una persona que la tenemos en Mission Control. Y en general yo estoy con Sergio Sete Cámara Ujú. durante las sesiones. O sea, un poco mi trabajo es planificar la estrategia de los dos coches. Pero durante las sesiones, eh, y como digo antes, las sesiones incluyo también desde free practice hasta la carrera, pues yo estoy un poquito más dando soporte a Sergio y, o bueno, realmente a Sergio, yo con Sergio no hablo porque él está en la radio, perdón, en el coche, y el único que habla con él es el ingeniero de pista, pero Eso. dando soporte a la crew, o al grupo de ingenieros de ese coche, y luego la persona externa, digamos, está un poco más con el otro coche, aunque realmente estoy supervisando todo en todo momento y Ujú. intento tener siempre una visión general de lo que pasa en toda la carrera. Qué guay. Qué guay. A mí la verdad que, o sea, sobre todo lo que has contado de tu rol con el tema de la energía y tal, me ha parecido bestial. O sea, sí que tenía un poco controlado que había temas de energía, en plan de botones y todo esto, ¿no? En la competición. No la sigo mucho la Fórmula E. Hace un par de años sí, pero ahora no. Pero, joder, lo que dices, la verdad es que ojalá en Fórmula Es Uno muy interesante. quizá hubiese algo para gestionar así que le dé tanta emoción, ¿no? O sea, a nivel Sí, estratégico me parece bestial y súper interesante. claro, bueno, sí, porque tiende a igualar un poco a todo el mundo, ¿no? Es Mm. como un poco un balance Sí, of performance, pero intrínseco de la categoría, lo cual está muy bien. Lo que nosotros, esto me lo dijo un chico que está trabajando conmigo en Fórmula E y me pareció muy interesante. Yo creo que es verdad que esta es un poco la esencia de la Fórmula E y al final la Fórmula Uno es otro tipo de categoría y la Fórmula Uno al final tampoco tenemos que olvidar que es un campeonato más que de equipos, de manufacturers, ¿no? sí, Que se llama en claro. inglés, de gente que se dedica a desarrollar los coches, no a correr con ellos. En Fórmula E todos los coches son iguales, sí que desarrollas el powertrain, que es pues todo lo que, desde que sale la energía de la batería hasta que llega a las ruedas, pues todo lo que hay de por medio, eso sí que lo diseñamos, ¿no? Y realmente marca la diferencia. Y la suspensión trasera también, pero el chasis, por ejemplo, es el mismo para todo el mundo. O sea, la base del coche es la misma. La Fórmula Uno es distinta y un poco la gracia de la Fórmula Uno también es esa, o el Claro. propósito de la Fórmula Uno es que es un campeonato de desarrollo de los coches. Cada uno desarrolla su coche y al final eh, lo que marca la diferencia es el trabajo que hacen todos los ingenieros que hay detrás desarrollando el coche. Lo que sí que es verdad es que hay ciertas carreras, como por ejemplo Mónaco, eh, que en Fórmula Uno pues tienden a ser aburridas, ¿no? Mónaco, Hungría, cuando es complicado adelantar circuitos de baja velocidad, es verdad que las carreras terminan siendo una procesión muchas veces. Y alguna vez lo hemos hablado que en Fórmula Uno tampoco sería tan descabellado o como mínimo que le daría un componente estratégico más interesante si en este tipo de carreras hicieran algún tipo de limitación, pues, o con la gasolina o incluso con la parte eléctrica, ¿no? Que ellos también tienen Hmm, una parte eléctrica que haga que tengan que hacer algo parecido. sí. No para todas las carreras, porque como digo, creo que no es la gracia de la Fórmula Uno, pero para carreras que tienden a ser más aburridas, pues podría ser una buena solución. Sí, mira, por Para hacer una ejemplo, carrera, para que hubiera adelantamientos en Mónaco, por ejemplo, porque si no, no los hay. yo, por ejemplo, lo más parecido a la energía que he visto es un poco con el hermano aquel lejano que hay en América, ¿no? La IndyCar, que tiene el botón de push to pass. Es lo más parecido a tener quizá unos momentos de ventaja y tal, pero nada que Lo ver. Al tenemos en final, Eurocup también. ¿ah, sí? Pues me parece Sí. genial. Es verdad que es lo que dices tú, ¿no? También la gracia de la Fórmula Uno es ver quién hace el mejor coche y tal, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen los test y tal, ¿no? A ver qué se ha inventado Adrian Newey con Red Bull o lo que sea. Pero bueno, Claro. es verdad que al final lo que pagas también es que a veces puede ser muy aburrida, ¿no? Como está siendo la temporada pasada, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco a nivel futuro. ¿Qué expectativas tienes tú para la Fórmula Uno, para tu equipo, tu carrera dentro del La equipo, Fórmula dentro de E. la Fórmula E? Eso, Fórmula E, perdón. Em, a ver, nosotros, a nivel de equipo, yo creo que nosotros somos conscientes de, bueno, somos el equipo con menos presupuesto de toda la parrilla y al final, como decía, ¿no? Lo principal que desarrollas en Fórmula E es el powertrain. O sea, lo que he explicado antes, todo lo que va desde la batería Hmm, hasta que la energía llega a las ruedas. Em,
pues la transmisión, realmente la palabra en español es la transmisión. Em, y tenemos un déficit de eficiencia comparado con otros equipos pues que han podido gastar más dinero en optimizar em, esa parte del coche, que al final es la única prácticamente que es distinta a los demás, con lo cual realmente marca mucho la diferencia, ¿no? Pero bueno, sí que sabemos que nuestros principales competidores son Cupra y Mahindra, Ujú. y al final estamos luchando pues por ser novenos en el campeonato, porque somos 11 equipos y sabemos que estamos en los 3 de abajo, pues nuestra guerra es asegurarnos que terminamos el campeonato por delante de ellos, lo cual realmente sería un logro porque tenemos un presupuesto más bajo que Cupra y bastante más bajo que Mahindra. Lo cual em, a veces hay que relativizar un poco, ¿no? Porque em, el presupuesto pues también es algo que marca muchísimo la diferencia y para nosotros realmente sería un logro estar novenos. Sumamos puntos en la última carrera, bueno, de hecho en el último evento hubo 2 carreras, pues sumamos puntos en la primera de ellas y, y eso ya nos pone novenos en el campeonato porque de momento de los últimos 3 somos el único equipo Mm. que ha sumado puntos. Con lo cual de momento estamos cumpliendo el objetivo. La idea es mantenerlo hasta final de temporada, como hicimos ya el año pasado. ¿Y qué Una pregunta. presupuestos, espera, qué presupuestos se suelen manejar en Fórmula E? O sea, en Fórmula 1 sí que sé que son descabellados, ¿no? Pero más o menos en Fórmula E, ¿dónde suelen estar? No lo sé. Sí, o sea, te respondo desde... Es mi respuesta más sincera. No lo sé y nunca antes he dicho que desde pequeño he tenido interés por muchas cosas. La parte económica nunca me ha llamado y ni siquiera he preguntado porque no tengo curiosidad. Y la verdad es que no lo sé. Sí que, bueno, sé que hay una normativa, igual que en Fórmula 1 que hay un cost cap, una normativa Sí. presupuestaria. En Fórmula E también la hay. Hay equipos que llegan al tope, nosotros no. Pero bueno, tampoco es que imagino que no estaremos muy lejos. O sea, no nos quedaremos a más de la mitad. Sin tener ni idea, es que de verdad que lo desconozco Mm. totalmente. Pues es Entonces, bastante si alto, realmente ¿eh? quieres, Ah, no, este es Fórmula 1, si, perdón. si- si quieres tener una cifra, la puedes encontrar en internet porque hay una Estoy normativa buscando. presupuestaria. Pues mira, No, yo de verdad que no me la sé. yo te quería preguntar, porque yo sé que pasa en Fórmula E y a lo mejor también en categorías un poco inferiores a perdón, en Fórmula 1 y en categorías inferiores a Fórmula 1, pero no sé si en Fórmula E pasa o no, y no sé si lo tienes y te pasa a ti. ¿Tenéis bonus por Sí, objetivos? sí, ¿Sí? correcto. Sí. Y bueno, es algo que eh, a mucha gente le motiva. A mí no especialmente porque, no sé, yo es que estoy aquí porque me gusta mi trabajo y porque tengo ganas de hacerlo y que me paguen un poco más o un poco menos es que realmente, o sea, a ver, vamos a ver, tampoco voy a ir aquí de que me da igual porque no es verdad, pero que mi motivación principal no es No es conseguir ese bonus, ¿no? O ni nada. exacto, sacar un podium para que me paguen Y eso es lo mejor, un ¿eh? O poco sea, más. hacerlo por pasión es... Yo creo que es lo mejor siempre. Sí, claro, mientras tengas ganas, yo siempre lo digo, ¿no? Que em, yo tengo muchas ganas de hacer esto a día de hoy y lo que hago es intentar aprovecharlo al máximo y intentar dar toda mi dedicación para poder llegar a donde quiero estar. Es muy posible que llegue un momento en el que me vacíe y en el que ya le haya dado todo y es posible que ese momento llegue de aquí no tanto, igual llega de aquí 4 o 5 años o igual llega de aquí 10, vete a saber, ¿no? Pero yo tengo clarísimo que habrá un momento en el que ya lo habré dado todo, no tendré nada más para dar y en ese momento me volveré a Barcelona y yo qué sé, siempre digo que abriré una floristería en la Diagonal y me pondré a vender flores. Haré Me algo encanta. totalmente distinto. No, no, pero es verdad, o sea, y es algo que he procurado hacer. He procurado hacer siempre antes de empezar con el motorsport. Yo, bueno, jugaba voleibol a nivel profesional, estuve jugando con Wow. selección española de menores y tal, estuve jugando en Barça, estuve jugando en Alemania también un año. Y, y en ese momento eh, yo iba a tope con eso. Y hubo un momento en el que dije, ya está, es que eh, conseguí jugar en la liga profesional española, conseguí jugar con selección española en menores y conseguí jugar en Barça. Es que más que eso, bueno, igual si hubiera seguido, igual hubiera podido conseguir un poco más, pero es que para mí ya era suficiente. Y dije, ya está, yo
desde los últimos, o desde que tengo 13 años, los últimos 10 años o 8 años, porque fue desde los 13 hasta los 20, 21, yo lo di todo. Ujú. Y hubo un momento en el que me vacié, dije, ya está, no tengo nada más para dar, voy a hacer otra cosa. Y es un poco lo que estoy haciendo ahora. Y luego la siguiente, pues lo daré todo vendiendo flores. Bueno, pues perdonad por este corte que hemos tenido. La verdad que estuvimos grabando hace 2 semanas, pero el archivo, bueno, mi ordenador colapsó y el archivo se ha quedado dañado, lo hemos recuperado, pero el final sí que lo hemos perdido del todo. Así que estamos hoy para terminar la entrevista ya, ¿no? Con David. Así que, bueno, y vamos por qué mensaje o qué consejos le darías a aquellos ingenieros que quieran seguir un poco tu trayectoria, ¿no? Em, sí, a ver, yo creo que esta pregunta al final se responde un poco como, bueno, es el resumen de todo lo que hablamos hace un par de semanas, ¿no? No sé si me voy a acordar de todo, pero lo voy a intentar. Yo creo que así de manera muy rápida, evidentemente, bueno, tener predisposición y ganas, eso es lo primero, pero una vez ya decides qué es lo que quieres hacer, pues ir a la universidad, hacer un grado en general, pues de cualquier ingeniería. Si quieres ya hacer algo más específico, tipo aerodinámica, pues te meterías en aeroespaciales. Para estrategia igual, algo que tenga una buena base de matemáticas y de estadística. Pero bueno, durante la carrera creo que mencioné igual hacer algo de mecánico. La verdad es que es algo que yo no hice y que creo que puede venir muy bien, pero bueno, es verdad que la mayoría de gente no lo hace, o sea que no es ni mucho menos esencial. Eh, y luego, bueno, Fórmula Student es siempre una buena manera de empezar. Sí es verdad que igual tampoco marca mucho la diferencia porque al final todo el mundo hace bastante, termina haciendo en algún momento Fórmula Student. Em, entonces, también una vez hayas hecho Fórmula Student, pues igual buscarte un poco eh, un camino fuera de la uni cuando todavía estés estudiando, pues quizá en el último año, cuando ya tengas más nociones de ingeniería y has hecho un poco de Fórmula Student, intentar encontrar algo, pues de que sea un equipo de turismos, en un F4 sería lo ideal, ¿no? Pero Ujú. evidentemente no es sencillo. Y hacer un poco de ingeniero de datos o, bueno, es que si te toca limpiar llantas, limpias llantas. Totalmente. Mm. Hacer, Bueno, es un hacer un poco poco... lo que puedas, exponerte y estar, y- entrar en el mundillo, digamos, entrar en los circuitos. Y luego, pues, una vez terminas la carrera, em, si tu objetivo es igual hacer categoría junior y tal, pues seguramente lo suyo sería intentar encontrar un trabajo. Si tienes muy claro que quieres llegar a F1, Fórmula E, al final estas dos, yo creo que con las otras es prácticamente imprescindible en cualquier otra categoría, pero en Fórmula 1 o Fórmula E seguramente es necesario venir aquí a Mm. Inglaterra a hacer un máster o incluso hacer un máster en España. Tampoco es nada mala, un poco lo que hice yo, que fue al terminar la uni hacer un año de experiencia trabajando y luego venir aquí a Inglaterra a hacer el máster, porque luego te vienes aquí y al final tienes un poco las dos cosas, ¿no? Y mientras estás estudiando el máster también es muy fácil ver cómo se aplica todo lo que estás estudiando y llegar un poquito más allá. Y luego, pues ya si estás en la posición que has hecho todo esto y estás a punto de terminar el máster, lo normal es que te salgan ofertas de trabajo. Es verdad que tampoco es fácil porque eh, tenemos muchos amigos, Luca y yo, que les ha costado más que a otros, Ujú. y algunos muy buenos. Em, Al final pero es con una un poco de industria súper paciencia. competitiva, o sea que... Sí, sí, pero con un poco de paciencia también es muy importante saber em, o aprender también, porque al final es una habilidad más que necesitas aprender a aplicar, hacerte un currículum, o sea, el formato, digamos, bueno, la carta de presentación o de motivación que envías, pues que sea buena. Ya te digo, nosotros en la universidad donde estábamos, pues incluso se daban cursos de cómo hacer estas cosas y creo que vale la pena también cuando estás en esa posición intentar pues o apuntarte a un curso, o, bueno, hay servicios que te ayudan y demás. Para sacarle todo el juego que Eso puedas es. y eso, aprender a hacer entrevistas y demás. Y luego, pues, si realmente has hecho todo esto, en algún momento terminas encontrando
el trabajo que quieres o algo parecido seguro. Genial, Bueno, bien. Pero estupendo. no sé si lo hablamos en la primera parte, o si lo hablamos en la parte que no hemos conseguido recuperar, pero recuerdo que destacamos, ¿no? Al final, no solo en la carrera o en tu carrera, sino en la vida en general, que es tomar las oportunidades según vengan, ¿no? Y no decir que no a esas oportunidades. Sí, Claro, no, bueno, recuerdo que hablamos, em, evidentemente no, un poco lo que explicas tú, es decir, cuando tienes oportunidades, ser valiente y no tirarte atrás por miedo Mm, a no estar bien preparado, y que al final lo peor que puede pasar es que termines en el mismo sitio en el que estás, pero con un poco más de experiencia, ¿no? Em, Normalmente la manera como aprendes es estando ahí y cometiendo errores. Pero otra cosa muy importante yo creo es saber decir que no a las oportunidades que pueden parecer muy bonitas, pero que en el fondo si te escuchas a ti mismo y eres un poco eso honesto, es. igual no va tan en la línea con lo que realmente quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, em, si Luca que se está metiendo en el tema de Race Engineering y que imagino que tiene claro que quiere tirar para ahí, si le llegara un puesto para ser ingeniero de diseño en Red Bull, pues, pues igual es una oportunidad que a priori podrías decir, hostia, es que estoy en Fórmula 1, estoy en Red Bull, que están ganando todo, ¿qué más puedo pedir? Pero igual Lucas si se escucha a sí mismo y dice, hostia, pero realmente yo lo que quiero y por lo que he estado trabajando tanto es para, para diseñar coches o lo que realmente a mí me gusta es estar en la pista y ser ingeniero de pista, comunicarme con el piloto y demás. Eh, pues creo que también hay que saber decir que no a este tipo de oportunidades si se presentan, ¿no? Es raro porque en general, si ya no las quieres, no las buscas, ¿no? Pero en Ujú, algunos momentos, sobre todo cuando estás saliendo de la uni, sí que tiendes a aplicar a muchas cosas. También pues hay muchos equipos que se preocupan de ir a buscar gente a las universidades y tal. Y es posible que lleguen oportunidades en equipos grandes, en categorías altas, pero en puestos que no se ajustan tanto a lo que tú quieres. Y creo que también es importante saber decir que no, porque al final, ahora le decía a Luca que yo ahora he vuelto de Sao Paulo de aquí nada, me voy a Tokio otra vez y me he pasado todos los días entre un viaje y al otro trabajando que prácticamente no tienes tiempo para ti. Si realmente eh, vas a estar tantas horas haciendo algo, tiene que ser algo que te guste y que te guste de mm. verdad, porque si no, no aguantas. Entonces creo que lo que decía, que también es importante saber decir que no a ciertas oportunidades en algunos momentos concretos. sí, escucharse a sí mismo también un poco en la situación en la que estás y las Claro, claro, condiciones. ser honesto Ujú, contigo Pues ahora, mismo. a tomar nota los chavales. eso es, eso es. Y habla un experto. Bueno, no sé si nos No, quieres no, un comentar. experto no, Dale, dale, pero dale. al final, no iba a decir que un experto no, pero al final, igual que Luca, pues hemos pasado por eso, ¿no? Antes de pasar tienes muchas preguntas que luego vas resolviendo poco a poco y creo que está bien escucharlas de alguien. O sea, a mí me hubiera gustado, bueno, y de hecho sí que tuve gente que me ayudó mucho, ¿no? Pero siempre viene bien cuando Mm. estás en el proceso escuchar a alguien pues que ya lo ha terminado y aprender un poco tampoco de los errores que haya podido cometer yo o que haya podido cometer Luca o cualquier otra persona que venga aquí al podcast, pero bueno, que siempre sacas consejos, ¿no? Para dar y cosas que vas aprendiendo por el camino, Ujú, eso es. pero que experto no. Muy bien. No sé si nos quieres comentar un poco ya para cerrar un poco la entrevista. Bueno, nosotros al final no estamos metidos o nos queremos meter en el mundo del karting, aparte de todo el motorsport, claramente, pero nos enfocamos en el karting. Algunas experiencias con el karting, ¿qué te parece el karting como te haría inicial de pilotos? Un poco, cuéntanos. O sea, pero ¿qué experiencias he tenido yo o...? Sí, experiencias tuyas con el karting Tu que experiencia en has tenido general, tú. sí. Sí, 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 vale, vale. Es que ahora no sabéis si me preguntabas como yo o qué opinaba del karting como preparación para los pilotos Además, sí, son dos preguntas profesionales, separadas. digamos. Vale, 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 vale. Me las tendrás que hacer en dos momentos separados, porque si no voy a responder una y se me va a olvidar la segunda. Dale, dale, pues la Pero primera. voy a empezar por la primera, que era las mías, ¿no? Bueno, Eso es. em, em,
Yo he tenido, o sea, me ha gustado mucho siempre, pero he tenido relativamente pocas experiencias. De hecho, eh, no sé, yo creo que puedo contar con los dedos de las manos las veces que me habré subido a un car, más de 10, yo creo que no. Pero sí que me ha gustado mucho siempre. Y esto, bueno, lo pensé cuando escuché el primer podcast que subisteis vosotros, lo pensé que igual a mí un poco lo que me faltó para tener más continuidad era pues un poco de comunidad o tener un grupo de amigos que le gustara ir al karting, porque al final yo no vengo ni de una familia donde eh, se siga el motorsport. Bueno, mi padre seguía la Fórmula 1 de pequeño, pero más allá, o sea, nada habitual y Mm. nada fuera de lo habitual. Y era pues en el momento que Alonso ganó los mundiales y demás, que ahí era muy fácil seguir la Fórmula 1, pero ni vengo de una familia donde se siga en especial, ni tengo un grupo de amigos que sean aficionados a las carreras. Entonces creo que lo que me faltó fue eso, ¿no? Tener un poco más de grupo. Y cuando escuché vuestro primer podcast y explicabas toda la idea de la aplicación y demás, creo que había una parte que me pareció muy interesante, que era la parte de linkearte con otra gente, de conocer gente o de hacer grupos y tal. Y creo que si en mis tiempos parece que tenga 70 años, ¿no? Pero creo que si en mi época hubiera habido algo así, pues es posible que hubiera podido hacer un poco más porque hubiera encontrado la gente con la que ir, ¿no? Al final, Justo. de hecho, bueno, Sí. terminaba yendo yo solo muchas veces. O sea, de las veces que he ido, seguramente la mitad haya sido yo solo, Joder. pues en un sábado o en un domingo que decía, hostia, tú, Claro. es que me apetece mucho ir al karting, me voy yo Qué solo guay. a pegarme 2, 3 tandas y ya está. Pero ya te digo, porque no tenía con quién ir. Si Justo. hubiera tenido un grupo, pues hubiera sido mucho más fácil. O sea que, que creo que esto habla muy bien de lo que estáis haciendo vosotros y de la aplicación que estáis desarrollando, porque realmente estoy seguro que habrá mucha más gente en mi situación. Sí. Y creo que puede ser una herramienta muy interesante para gente que esté en este tipo de posiciones. Y bueno, para la segunda pregunta, ¿qué te Genial. parece el karting como categoría inicial para pilotos? Eh, Creo, bueno, a ver, al final creo que es a día de hoy prácticamente fundamental porque igual miras eh, los pilotos y el tipo de pilotos que había pues en los años 50 60 y igual no tenían la preparación que tienen ahora, ¿no? Pero realmente ahora los pilotos ya llegan con una preparación tan bestia que realmente si no empiezas desde el día uno, digo para llegar a ser Sí, profesionales, o para llegar a niveles muy altos tipo F1, Fórmula E, WEC, realmente es que todos han empezado desde muy, muy pequeños porque al final creo que es prácticamente como una lengua, ¿no? Si tú aprendes un idioma cuando eres muy pequeño, de alguna manera se queda incrustado en tu cerebro y aprenderlo mucho más adelante o más adelante es mucho más complicado. Y creo que con el karting pasa algo parecido. Creo que los chavales pues cogen unos instintos que luego más adelante es prácticamente imposible cogerlos por mucho talento que seas. Em, y, y bueno, lo que sí que es evidente también es que por debajo de los 10, y creo que son 16 lo que estipula la FIA y me parece bien que los chavales no se puedan meter con coches más grandes, pues porque al final es un deporte prácticamente de riesgo, ¿no? Entonces, em, creo que, ya te digo, para pilotos que aspiran a ser ujú, profesionales, pues por suerte o por desgracia es es imprescindible. prácticamente imprescindible. De la mano de esta pregunta, ya para terminar la entrevista, quería decirte y preguntarte eh, ¿cómo ves el sim racing? Y si entonces se puede sacar pilotos de sim racing directamente. Sí, es buena pregunta esta. Em, yo mira, voy a responder en dos partes también, las experiencias que he tenido con el sim racing y luego un poco tirando ya más para tu pregunta. Yo, sim racing sí que he hecho toda la vida en mi casa, o sea, desde que tengo
igual 9, 10 años que me compré el primer volante, pues he tenido eh, una variedad de volantes y de ordenadores y he utilizado varios juegos y tal. Ahora, desde que me vine aquí a Inglaterra que no hago nada porque no tengo ni tiempo ni espacio prácticamente. Pero bueno, creo que es algo como aficionado que a mí siempre me ha llamado mucho. O sea, es algo chulo realmente. También te permite, como persona joven que va creciendo y que se va interesando por las carreras y por la parte técnica, también te permite un poco entender pues cómo funciona, pues igual temas de setup y demás. Y también hay una parte de comunidad que, por ejemplo, yo no tenía porque yo siempre he jugado offline yo solo, pero hay una Mm. parte de comunidad interesante también, la gente que juega online. Y luego, una cosa muy interesante que me parece que está ocurriendo, sobre todo desde el COVID, eh, cuando se paró, digamos, el motorsport real y todo el mundo estaba confinado en casa, bueno, empezó a crecer el sim racing como la espuma, ¿no? Y pilotos profesionales, o sea, pilotos profesionales, me refiero, profesionales en el mundo real, se metían a hacer carreras, y creo que poco a poco ha ido creciendo. Y como ingeniero, creo que también es una parte muy interesante. Yo estuve involucrado con la gente de Williams eSports durante 3, 4 meses el año pasado y realmente, para ingenieros jóvenes es que tiene sentido, porque gente que quiere tirar a hacer carreras y a estar en la parte operacional, porque, porque al final en el mundo real, si tienes muchísima suerte y estás en una categoría, pues igual como la mía, Fórmula E o Fórmula Uno, tienes 2 carreras al mes. Y eso ya es una barbaridad porque, de hecho, en la mayoría de competiciones, eh, si vas tirando a niveles un poquito más bajos y tampoco hace falta que te vayas muy lejos, pues tienes las LMS que son 6 carreras al año, a como mucho un F4 que igual son 12, 14, algo así, pero no mucho más. Y son 12, 14 porque hay eventos donde hay 2 carreras. Pero, pero realmente no tienes tantas oportunidades de verte en la situación de estar dirigiendo una carrera como ingeniero, ¿no? Y estar asistiendo al piloto. En cambio, con el sim racing, si quieres, puedes tener 2 carreras al día y realmente puedes multiplicar exponencialmente las horas que les dedicas y las horas, como decía, las horas en las que estás expuesto a una carrera y en las que tienes que tomar decisiones. Y creo que es muy interesante para ingenieros. Y que además a día de hoy pues hay muchos equipos, como decía Williams lo está haciendo, pero es que prácticamente cualquier equipo de Fórmula Uno ahora ya tiene estructura de sim racing y poco a poco van creciendo y lo utilizan también para este tipo de cosas. Con lo cual es otra cosa que se podría meter en la respuesta de la pregunta anterior como consejo, ¿no? Un lado más del cual sacar experiencia, incluso antes de estar en un circuito y todavía te prepara Justo. más para el día en el que estés ahí. Mm. Y luego, respondiendo ya un poco más y ciñéndome a tu pregunta, que me he ido un poco por las ramas, creo que para los pilotos, sinceramente, creo que es complicado que haya pilotos de sim racing muy buenos que luego los metas en un coche de verdad y puedan rendir al nivel de gente que ha estado, pues, compitiendo con coches reales toda la vida. Porque, o sea, no digo que no haya alguno que lo pueda hacer bien, pero creo que, por ejemplo, para estar a nivel campeonato del mundo, o sea, F1, F2, perdón, F1 Fórmula E WEC e incluso F2, creo que es prácticamente imposible porque, eh, y esto lo he ido descubriendo conforme he estado trabajando con pilotos jóvenes, creo que bueno, hay varios factores, ¿no? Pero creo que el más importante es el miedo. Cuando estás conduciendo un coche a 300 kilómetros por hora, hay un instinto dentro de ti que te hace levantar el pie un poquito antes, que te hace frenar un Mm. poquito antes, que te hace ir con un poco más de cuidado y es normal y esto lo tienen todos los pilotos, o sea, incluso los que están en Fórmula Uno y se ve con nosotros en Fórmula E cuando hacemos sesiones en el simulador, en el deal, pese a ser un simulador muy realista y tal, que simula pues los baches, tiene Ujú. un montón de este tipo de cosas,
aún así lo ves que los pilotos son un poco más agresivos con los pianos porque el coche no se va a romper de verdad, son un... eh, Eso, en general creo que Sí, sí. agresivo es la palabra, ¿no? Y luego tienes el instinto dentro cuando estás en el coche de verdad que te hace ir con un poco más de cuidado. Y creo que la gente, o sea, una parte del aprendizaje muy importante de la gente que hace karting, luego F4, luego F3 y va subiendo poco a poco es no perder el miedo, pero perder parte de ese instinto que te hace, de ese instinto de supervivencia que te hace levantar el pie antes. Sí. Y creo que es la principal limitación desde mi punto de vista que puede tener un, Un un- piloto de sim, ¿no? una persona que viene de sim racing, sí, sí. ¿Por qué? Porque esa experiencia no la tienes y por muy valiente que seas, es que no es un tema de ser más valiente o menos valiente. O sea, realmente es un instinto de supervivencia que tiene todo el mundo. Y Ujú. creo que es algo que, lo que decía al principio, ¿no? Que tienes que aprender desde muy pequeño y que se convierte en tu manera de ser. Y yo he hecho la analogía a un idioma, pues algo parecido y que más adelante es muy difícil. Igual se podría ver como el acento de un idioma, ¿no? Si tú has crecido en el sim racing, el acento del sim racing es muy difícil que lo pierdas. Y que la gente no se dé cuenta que, Que vienes de sim que racing. no eres nativo en ese idioma, ¿no? Exacto. Y, Genial. y luego, bueno, también hay otras cosas, pues, por ejemplo, como decía Niki Lauda, ¿no? Al final conduces con el culo. Todo lo que te entra de las vibraciones del coche y cómo puedas percibir cómo se está moviendo la suspensión es información muy valiosa para un piloto que el sim racing pues no te da. A ver, si estás en un simulador de Fórmula 1 o de Fórmula E, pues sí, pero en lo que llamamos sim racing, ¿no? Claro, no, Eh, no, no vendría el piloto Estar de en ahí. tu casa no, Lo que tienes no, en no lo casa tienes. Ujú. no llega a ese Yo, punto. yo, yo, yo creo que no. Entonces, creo que es muy complicado. Es verdad que seguramente eh, alguien que venga del sim racing sea muy bueno con los inputs visuales, Eso. pero al final te falta un poco la dimensión de la sensación más allá de lo que tú ves. Y creo que el sim racing muchas veces las decisiones que tomas de conducción, pero ya no estoy hablando de estoy compitiendo contra otro, me voy por dentro, me voy por fuera, o sea, incluso cuando estás en una vuelta rápida, las correcciones que vas haciendo son decisiones pequeñas que vas tomando, ¿no? Eh, que las vas tomando casi de manera subconsciente. Desde el sim racing al final tú lo basas todo en lo que ves eh, en, en la, en un coche de verdad. eh, Se guían muchísimo más por lo que sienten, ¿no? Y todo eso al final tienes que construir un diccionario de vocabulario en sensaciones. Sí. Porque, bueno, hay sensaciones relacionadas con los neumáticos están demasiado calientes, demasiado fríos, están en la temperatura, que es algo que no ves, ¿no? Es algo que tú percibes, ya te digo, muchas veces por el culo y por cómo el coche transmite las vibraciones al piloto, que eso en el sim racing no lo tienes. Ujú. Entonces, creo, respondiendo a tu pregunta después de todo esto, creo que sería Muy difícil. complicado que una persona que haya estado creciendo haciendo sim racing, aunque sea igual el mejor del mundo, que luego lo metas en un coche de verdad. No digo que no lo vaya a hacer bien, porque seguramente sí que sea capaz pues de meterse en una categoría tipo LMS o incluso, si me apuras, yo que sé, un WEC en los GTs como amateur, algo así. Al final, pues hay gente que, Ujú. yo que sé, tampoco quiero decir nombres, ¿no? Pero hay algún amateur que al final está ahí pues porque es un ricachón y tampoco tiene mucho más, ¿no? Bueno, Pues pero y es lo seguramente normal, ¿eh? Y lo que ha habido siempre. lo que ha habido siempre, sí, sí. Pero en este tipo de categorías, seguramente sí que podría estar al nivel o incluso por encima de todo este tipo de gente, pero ya si te metes a competir con, con chavales que han estado creciendo en ambientes súper competitivos y en los circuitos, de Es verdad, difícil. creo que es prácticamente imposible. Nos quedamos con eso, es prácticamente Lo, Bueno, si- imposible. lo siento si de tenías momento aspiraciones. coincides con más o No, menos con el Rigiri. sí. Sí, sí. El Bueno, Rigiri es una es, versión parecida de que es difícil. me sabe mal, Lucas, si tenías aspiraciones de llegar a la Fórmula 1, Se pero ven, se ven truncadas en esta entrevista. Vaya por Dios.
Creo que son muy complicadas. Nada, perfecto. Bueno, y para acabar, pues la última pregunta. ¿Tu vida dependiese de que un piloto de Fórmula Uno presente o del pasado, de cualquier época, qué piloto y qué versión de ese piloto confiarías tu vida a una vuelta rápida? O sea, tu vida está en juego y tiene que hacer la vuelta rápida. ¿A quién se la confías? Tiene que hacer la pole. Es que a ninguno, tío. A ninguno. ¿Puedo responder a ninguno? No, tienes que ¿O tengo que, mojarte. Nikita tengo que Mazepin escoger o uno? Mójate, mójate. Logan Em, Sargent. Buah. Es que creo, sinceramente, creo que pecaría de ingeniero Ojo. y que me cogería todas los database que pueda haber de Fórmula 1, intentaría corregir las performances de los equipos en cada año, entonces me haría la estadística de Ostras. quién es el mejor piloto en quali A una de la vuelta, sí. historia y a una vuelta corrigiendo los equipos donde hayan estado para que sea justo. Pero Ostras. como aún así no sería real porque al final es prácticamente imposible corregir las performances de los equipos. Creo Venga, que, uno. creo que cogería, es que no lo sé, tío, voy a decir a Hamilton, Ojo. Wow. Ojo. Ojo, vale, vale. porque voy a romper una lanza por Hamilton porque creo que se le está masacrando ahora bastante con bueno, los 2, 3 últimos años que ha tenido, pero para mí es verdad que ha estado con coches muy dominantes, pero para mí seguramente sea el mejor piloto. Em, Estoy viendo muchas caras de sorpresa, pero para mí seguramente sea el mejor piloto de la historia, pero, Bueno, pero es que es imposible comparar. Es Vale. imposible comparar porque nunca vamos a saber qué hubiera hecho Senna No, en no, claro. 2024 y nunca vamos a saber qué hubiera hecho Hamilton o Verstappen En los 90. en exacto, en los 90. Pero no lo sé, es que es una respuesta muy yo dije, eterna y de imposible solución. Nos quedamos con Pero creo Hamilton. que, yo dije Senna por creo que se le estadísticas, da mucha pero caña. sí. Es que es A mí el que me imposible, tío. parece que el que va demasiado duro es Verstappen, ¿eh? O sea, ya lleva otras tres seguidas este año, más atrás del año Es pasado, que o sea, yo tengo mucha es que es enemistad con aplastante. Verstappen porque... Bueno, pero incluso antes de eso, tío, yo tengo mucha enemistad porque me parece un piloto sucio, tío, un piloto... No lo sé, no lo sé. Es verdad que para estar a ese nivel tienes que ser egoísta y pensar en ti mismo y demás, ¿no? Pero creo que Verstappen igual se pasa de arrogante a veces y... Pero bueno, no lo sé. No lo sé. No, no te mojes tanto tampoco. Lanza la puya Bueno, en un Paul Podcast. Bueno, yo creo que tú no, a Red no, Bull no. ya no vas a trabajar, ¿no? Bueno, no, a ver, si me tocara trabajar con él, pues haría lo que tuviera que hacer, ¿no? Bueno, Pero a lo mejor cambias de opinión, o sea, quién sabe, ¿no? muchas veces desde fuera tienes una impresión y luego entras y tienes otra, eso iba. Sí, Pero bueno, en el caso de Verstappen, como no he trabajado nunca con él, me sigue pareciendo un arrogante y voy a confiar mi vida a en Hamilton. Hamilton. Bueno, Perfecto. oye, pues muchas gracias por venir. La verdad que en toda la entrevista en general, incluso con todos los fallos técnicos, yo creo que ha sido todo muy interesante y agradecemos mucho que hayas venido y que traigas toda tu experiencia, ¿no? Para Justo. compartirlo Y con tu la gente. O sea sabiduría. que Sí, sí, muchas sí. gracias. Pues 2 veces, he venido 2 veces. Dos Ha veces, venido dos dos veces, es veces. Habrá, verdad. habrá que hacer una tercera en algún momento, ¿eh? De aquí a un tiempo. La tercera la hacemos en los Cuando cars. entres en Fórmula Uno. Bueno, si llego a estar en Fórmula 1, entonces lo Bueno, hacemos. a lo mejor no quiere, ¿eh? Miguel, a lo mejor no quiere. Bueno, a lo mejor no quiere, quién sabe. No, no, no. Para eso no os preocupéis, que me lo he pasado muy bien yo también. O sea que muchas gracias a vosotros. Nada, ha sido un placer. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, David. Eso es. Y bueno, voy a decir una cosa, no quiero irme mucho, no quiero decir mucho, pero
La gente que ha llegado hasta aquí, un regalito que esté pendiente de las redes sociales, porque la aplicación está muy cerca. Solo quiero decir eso. Y yo quiero añadir Pero bueno, que hay invitados muy especiales próximamente. Así que si la gente llega hasta muy aquí, tochos. Es se que David enterará. no lo sabe, creo, pero o sí, pero hay uno Luego se lo confirmado muy contamos. tocho. Luego se lo contamos. Muy tocho, muy tocho. Y nada, pues Bueno, nada. pues eso, muchas gracias a todos y bueno, como siempre, dejar los feedback en los comentarios, en las redes sociales. Y eso, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier invitado, nos lo comentáis y intentaremos traerlo. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta pronto.